Cordial saludo. Mi nombre es Laura Camila Zúñiga Gaviria. A continuación voy a realizar la presentación de la tarea 5, prueba objetiva abierta, evaluación final del curso de Comunidad, Sociedad y Cultura, que fue realizada con los compañeros Ardani Morales Claros, Nixon Navia, Verónica Correa y Mayeli Hernández. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, matriculados en el programa de Psicología y pertenecemos a la escuela EXA. A continuación voy a dar a conocer las actividades desarrolladas durante el curso, las cuales fueron tarea 1, pretarea de reconocimiento, tarea 2, reconocer y explicar los conceptos de comunidad y sociedad, tarea 3, identificar y explicar los conceptos teóricos de cultura, tarea 4, desarrollar y establecer las diferencias que existen entre los conceptos de empoderamiento. Voy a hacer una breve explicación de la tarea 1, pretarea de reconocimiento, en la cual se realizó un glosario de 15 conceptos que fueron identificados en el curso: comunidad, sociedad, cultura, psicología cultural, psicología contemporánea, influencia cultural, empoderamiento psicológico, proceso, nivel, contexto, biopsicocultural, creatividad, cibercultura, empoderamiento pacifista e identidad. Con esto realizar un párrafo de 60 palabras mínimo, el cual quedó así. El curso de Comunidad, Sociedad y Cultura nos permitió identificar, estudiar, comprender la manera de cómo la personalidad, los rasgos, cualidades, la vida misma del hombre se ve afectada por influencias biológicas, psicológicas, sociales y culturales. Además, este curso nos permitió indagar en el entorno social y cultural en que la persona se desarrolla, es decir, el impacto que ejerce sobre sus pensamientos o comportamientos, la forma en que los elementos culturales y sociales afectan sus acciones y costumbres, de manera de percibir e interactuar en su entorno. Muchas gracias, compañera Laura. Continuamos ahora con la tarea 2, reconocer y explicar los conceptos de comunidad y sociedad, iniciando con la infografía, aportes teóricos de los conceptos de comunidad y sociedad, entendiéndose comunidad y sociedad como redes sociales. Tonis, el campo etnográfico o antropológico consideraba precursoras del estudio de la familia primitiva. El campo del pensamiento jurídico moderno experimenta las sociedades humanas del status adscrito al status adquirido. En el campo fisiológico, los escritos políticos de Platón y Aristóteles ocupan un lugar importante en la teoría de la comunidad de Tonis. Comunidad, las relaciones y las uniones, lo antiguo es la vida en común, duradera y auténtica, modo de organismo vivo. Sociedad como vida real y orgánica, lo nuevo, solo una vida en común, pasajera y aparente, organismo agregado y artefacto mecánico. La teoría de la sociedad construye un círculo de hombres que, como en la comunidad, conviven pacíficamente, pero no están esencialmente unidos, sino esencialmente separados. Mientras en la comunidad permanecen unidos a pesar de todas las separaciones, en la sociedad permanecen separados a pesar de todas las uniones. La sociedad viene después de la comunidad lógica y cronológicamente. La época de la sociedad es segunda en relación a la época de la comunidad. Se llama comunidad a una relación social cuando y en medida en que la actitud en la acción social se inspira en el sentimiento subjetivo. Llamamos sociedad a una relación social cuando y en la medida en que la actitud es la acción social que se basa en una compensación de intereses por motivos racionales, de fines o valores, o también de una unión de intereses con igual motivación. En el concepto de sociedad conlleva el concepto de individuo, mientras que el concepto de comunidad refiere más al concepto de masa tal como se ha entendido desde Le Bon y Freud. En las sociedades en que domina la solidaridad mecánica, la conciencia colectiva engloba la mayor parte de las conciencias individuales. También pues se habla de los aportes del psicoanálisis según Freud, Bauman, la era digital. También pues se habla de la teoría de la amistad, que no es necesario desarrollar en su totalidad. Basta decir que la verdadera y completa amistad, la que alcanza el fin propio de la relación propiamente humana, la teoría de la sociedad de San Agustín, que es el amor. Y también pues se pide realizar una reflexión personal de las lecturas, identidad y comunidad y el sujeto de la comunidad y de la sociedad. Según Bauman, lo que antiguamente se dejaba al destino en la edad moderna es reemplazado por el proyecto de vida. Aquí influye el individualismo, que es una característica de la modernidad, donde existe una liberación que permite construir otra identidad humana con diferentes consecuencias.
La modernidad cambia una posición social predeterminada por una autodeterminación compulsiva y obligatoria. En la antigüedad las personas formaban identidad igualitaria para su realización humana, fueron sustituidos por las clases sociales. Señala el autor que en la modernidad líquida, además del individualismo, se están perdiendo muchos espacios socioculturales sin permitir moldearse a diferentes objetivos como el proyecto de vida. La identidad moderna es abierta y está constantemente enfrentando diferentes situaciones sociales y afecta la identidad de la persona siendo individualista. La era digital ha marcado en los últimos años una pauta muy interesante. Permite la comunicación instantánea, afirma Bauman, en tiempos la más formidable de las defensas comunales, perdió gran parte de su importancia, dejó de tener la dimensión de aislamiento y lejanía a que iba asociado en el lugar común. González, 2007, página 189. Según lo señala Max Weber, no toda clase de contacto entre los sujetos tiene carácter social, sino solo una acción con sentido dirigido a la acción de otros. Fernández, Benvenaste y Biglieri y Esteves, 2006, página 124. Las relaciones sociales siempre están presentes en nuestras vidas y es donde involucramos a los demás, donde tenemos la posibilidad de interactuar con el otro. La comunidad es cuando un grupo de personas se unen con un propósito recíproco. Muchas gracias. Bueno, en la tarea 3 perteneciente a la unidad 2 denominada Cultura, se abordaron contenidos como la psicología cultural, la actividad humana y ciberculturas. Las actividades de la tarea 3 consistían en elaborar un ensayo argumentativo de mínimo 2 páginas, donde se expusieran las características más relevantes de los conceptos de psicología cultural y la actividad humana. Seguidamente, y de manera argumentativa, y con base a las lecturas de la unidad, se daba respuesta al interrogante ¿qué es la cibercultura? Bueno, sabemos que la psicología cultural es principalmente la manera de ver cómo los factores culturales afectan el comportamiento, las costumbres y la forma en que perciben las personas en base a la diversidad cultural que poseen. Cubero y Santamaría en el 2005, en su trabajo llamado Psicología Cultural, una aproximación conceptual e histórica al encuentro entre mente y cultura, nos expone que el interés de la psicología cultural está más centrado en sus diferentes aspectos, reconociendo la naturaleza biológica y cultural de los seres humanos, donde su propósito principal es enfatizar el papel de la cultura en el desarrollo psicológico, considerando la cultura como una característica específica del hombre. Por otra parte, concebimos la actividad humana como el tipo de relación dialéctica que existe entre el sujeto y el objeto, es decir, es la acción que afectúa a las personas en los factores biosocioculturales, en el entorno social y cultural en el que se desarrolla. Por lo tanto, regula el comportamiento del individuo. Por otra parte, podemos decir que la cibercultura es un sistema social donde tiene lugar todo tipo de conocimiento, creando de manera general una inteligencia colectiva, donde su principal característica es el crecimiento, el mejoramiento de las redes sociales de cada individuo, buscando la construcción de una sociedad más participativa, informada y colaborativa, desde las relaciones primarias como secundarias. Bueno, finalmente el resultado de aprendizaje de la tarea 3 es identificar y explicar los conceptos teóricos de cultura en el sujeto dentro de la cultura y la influencia de la cultura dentro de una sociedad desde el contexto biopsicocultural. Tarea 4. Desarrollar y establecer las diferencias que existen entre los conceptos de empoderamiento. Como primer punto a realizar, una matriz en la que se identifiquen los conceptos, características, finalidad y conclusión de los temas trabajados en la unidad 3. Primero, empoderamiento psicológico. Es un proceso a través del cual los individuos adquieren control sobre sus propias vidas. Es un constructo sistémico que puede ser evaluado como resultado y como proceso y que opera simultáneamente a nivel individual, organizacional y comunitario. Reúne ciertas condiciones entre las cuales se encuentran el sistema de creencias en base al grupo,
las actividades centrales que desarrolla la comunidad, el ambiente que favorece las relaciones, la estructura de oportunidad para el ejercicio de roles, liderazgo, cambio, así como el funcionamiento del escenario comunitario. El empoderamiento, procesos, nivel y contexto. Implica un tipo de intervención comunitaria y de cambio social que se basa en las fortalezas, competencias y sistemas de apoyo social que promueven cambio en la comunidad. Parte de su atractivo como concepto nace de su énfasis en los aspectos positivos del comportamiento humano, como lo son la identificación, el fomento de las capacidades y la promoción del bienestar, más que la curación del problema o la identificación de factores de riesgo. Es un enfoque que analiza las influencias del contexto en vez de culpabilizar las víctimas. El empoderamiento pacifista se construye en una alternativa, en un desafío a las grandes desigualdades e inequidades existentes, producto de las múltiples violencias. También empoderan en el pacifismo a los implicados en un conflicto que induce a la solución, transformación o gestión de no violencia y de los conflictos. Sin embargo, es importante tener en cuenta los límites del empoderamiento pacifista, que vienen de las personas, los grupos sociales, las familias, las comunidades y los colectivos, en los cuales dependen, entre otras variables, de la sociedad, la cultura del país y la globalización. El siguiente punto es establecer las diferencias que se presentan en los temas de empoderamiento psicológico, empoderamiento como proceso, nivel y contexto y empoderamiento pacifista. El concepto de empoderamiento ha ocupado un lugar primordial en la psicología comunitaria, que denota a su vez una orientación valórica y un proceso con componentes cognitivos, afectivos y conductuales. El empoderamiento como proceso, nivel y contexto es también concebido como un proceso cognitivo, afectivo y conductual, que difiere el empoderamiento como un proceso y mecanismos mediante los cuales las personas, las organizaciones y las comunidades ganan control sobre sus vidas. Algunas definiciones de este concepto de empoderamiento destacan la importancia del contexto en el que se desarrolla el proceso, es decir, menciona la relevancia de los entornos o espacios de encuentro entre las personas que, entre otras cosas, aprenden de las experiencias de las comunidades, apoyan la habilitación de estas para encontrar sus propias soluciones y difunden estas experiencias. El empoderamiento como nivel. Señala que el proceso tiene un componente intrapersonal, es decir, la percepción del locus del control, la autoeficacia, la motivación de control en el ámbito personal, interpersonal y sociopolítico. Es importante destacar que en tal sentido se entiende el empoderamiento como un nivel, como una unidad propia, un nuevo todo que es más que la suma de las partes. Diferenciamos así el entorno del nivel, cada nivel agregado social que experimenta sus procesos de empoderamiento en uno o varios contextos estructurales que lo enmarcan y que le ofrecen mayores o menores oportunidades de desarrollo. En el empoderamiento pacifista abarcamos una mayor importancia en convertir los hechos a las experiencias de cambio y transformación. Coautores consideran que el empoderamiento pacifista es comprobado como algo necesario para establecer una teoría renovada del poder, como instrumento de transformación de la realidad que solo puede ser abordada sin ambigüedades ni dilaciones desde el espacio y el horizonte del poder. Asimismo, considera a la no violencia como la base fundamental para construir la teoría renovada del empoderamiento desde la mirada de la paz. A continuación, las referencias. Gracias por su atención.